Pase bien, queridas estudiantes del segundo grado de nivel secundaria. Les saluda Miss Mili, docente del curso de Ciencia y Tecnología en este grado. Continuando con lo programado en nuestro año escolar, en esta semana, que es la cuarta del mes de marzo, vamos a conversar sobre la sesión de aprendizaje número 4, la cual se denomina Establecemos semejanzas y diferencias entre las estructuras de los organismos procariotas y eucariotas. Para esta sesión se ha asignado el siguiente indicador de desempeño. Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras de los organismos procariotas y eucariotas a través de una ficha de trabajo. Empecemos. ¿Qué es una célula procariota? La célula procariota, o también denominado procarionte, en sí es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se va a encontrar inmerso en el citoplasma, lo cual está reunido en una zona denominada nucleoide. Identifiquemos cuáles son las partes más importantes en una célula procariota. Primera parte, pilus. El pilus, o también denominado pili, son apéndices pilosos mucho más cortos y mucho más rectos que el flagelo mismo, cuya función en sí se encarga de la conjugación bacteriana y también del transporte de la misma. Cromosomas. Los cromosomas, que son estos filamentos coloreados o tinturados de rojo, son estructuras organizadas de ADN y proteínas que en sí van a contener la información genética en un ser. El citoplasma. El citoplasma es una estructura celular cuya apariencia es viscosa. Tiene una función específica que es la de albergar los diversos orgánulos que contiene la célula procariota. Los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicos, cuya función en sí trata de la replicación independiente de estos cromosomas. Los ribosomas. Los ribosomas en sí son orgánulos celulares que abundan dentro del citoplasma de esta célula. Ahora, estos complejos ribonucleoproteicos se encargan de sintetizar las proteínas. Esa es su función principal. La membrana plasmática está coloreada de amarillo. Esta membrana plasmática, o también llamada membrana celular, citoplasmática o plasmalema, en sí es una estructura laminar cuya composición está formada por fosfolípidos y también por proteínas. La pared celular es la coloreada de rojo. La pared celular en sí es una capa muy resistente y también rígida. Como capa resistente y rígida en sí, su función principal se basa en el soporte mecánico de los órganos vegetales y la selección de lo que ingresa y lo que puede salir dentro de la célula misma. La cápside. La cápside en sí es un conjunto de proteínas que se van a envolver en el material genético, ya sea ADN y ARN de un virus. La función es proteger el genoma viral. Y por último tenemos el flagelo. Este flagelo, que es un apéndice inmóvil con forma alargada, cuya función es transportar y también generar movimiento en dichas células. Veamos ahora qué es una célula eucariota. La célula eucariota en sí son todas aquellas células en cuyo citoplasma puede hallarse el núcleo celular, el cual está muy bien definido y contiene el material genético, ya sea ADN y también ARN, dentro del organismo de la misma. Identifiquemos algunas partes importantes dentro de esta célula eucariota. Primera parte. El retículo endoplasmático rugoso. Este es también denominado retículo endoplasmático granular debido a la textura que posee dentro de la misma. Tiene una función específica que en sí se encarga de la síntesis y también del transporte de las proteínas.
Siguiente parte. Los ribosomas. Los ribosomas son estos puntitos que vemos de color oscuro o de color azul en algunos casos, que en sí son orgánulos muy abundantes dentro de este citoplasma. Se tratan de complejos ribonucleoproteicos que van a tener una función específica, sintetizar estas proteínas. Observamos que los ribosomas están dentro de lo que corresponde al retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Este es un orgánulo también celular que va a consistir en el entramado de diversos túbulos membranosos, cuya función en sí es la síntesis, pero lipídica, mientras que en el rugoso tiene la función de síntesis proteica, en el liso tiene la función de síntesis lipídica. La otra diferencia entre el rugoso y el liso es que el retículo endoplasmático rugoso va a poseer ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso carece de ribosomas. Siguiente parte. Mitocondrias. Las mitocondrias, que podemos observar aquí, son orgánulos citoplasmáticos de forma ovoidal. Ahora, ¿cuál es la función de estas mitocondrias? En sí, se encarga de la producción de la energía mediante el consumo de oxígeno y también la producción del dióxido de carbono con el agua durante la reproducción celular, que en sí se trata de un proceso metabólico. Siguiente parte. Membrana plasmática. La membrana plasmática también es denominada como membrana celular, membrana citoplasmática o también en algunos casos el plasmalema. Se trata de una bicapa lipídica cuya estructura laminar está formada por fosfolípidos y también por proteínas. Siguiente, citoplasma. El citoplasma es todo el cuerpo de la célula. Es un líquido gelatinoso o acuoso que se encuentra dentro de la misma y que lógicamente está compuesto por agua, por sales y por moléculas orgánicas, que en sí, gracias a este citoplasma, se van a situar los diversos orgánulos que hasta el momento hemos aprendido. Siguiente. Los lisosomas. Estos lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi. Aquí se encuentra el aparato de Golgi. Estos lisosomas en sí se encargan de la digestión celular. Siguiente parte. El centriolo o los centriolos, que en sí son orgánulos también de estructura, pero cilíndrica. Este tiene una función determinada, que en sí se desempeña un papel muy importante dentro de la división celular. Siguiente parte, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi también es un orgánulo celular, pero la función en sí es manejar las proteínas sintetizadas del retículo endoplasmático. Si hablamos de proteínas, hablamos de retículo endoplasmático rugoso. Si hablamos de lípidos, hablamos de retículo endoplasmático liso. Veamos. Últimas partes. Membrana celular. Esta membrana celular también es conocida como envoltura nuclear o carioteca, cuya función es separar los cromosomas del resto del contenido celular. El nucleolo. El nucleolo es un órgano esferoidal, como podemos visualizar aquí en la imagen, cuya función en sí destaca por interferir en la formación de los ribosomas. El poro nuclear. El poro nuclear, también llamado nucleoporo, tiene una función específica y es transportar los ácidos nucleicos y las proteínas dentro y fuera también del núcleo celular. Tanto la membrana celular, el nucleolo como el poros nuclear son parte de lo que llamamos el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Pues es una estructura membranosa que se encarga de mantener la integridad de los genes y también controlar diversas actividades celulares. Esa es la función principal del núcleo. Ahora, veamos cuáles son las diferencias y semejanzas entre una célula procariota y una célula eucariota. La diferencia entre una y otra es que
Mientras que la eucariota va a poseer una envoltura nuclear bastante definida, comprendida por el núcleo, el nucleolo, la membrana nuclear y también el poro nuclear, la procariota solamente tiene un núcleo que no es definido y en algunos casos vas a leer que la procariota no tiene núcleo, pero en realidad sí tiene, solo que es un núcleo muy débil, muy falso, que se denomina nucleoide. Mientras que la eucariota posee mitocondrias, la procariota no. La procariota tiene una cápside que en sí la eucariota se conoce como la membrana celular o la membrana plasmática. También la posee la procariota, pero en sí está mucho más reforzada. Y la única semejanza que podemos visualizar en esta imagen son los ribosomas, que, valgan verdades, son los orgánulos más abundantes que vamos a encontrar en el citoplasma de una célula. Recuerda que tienes una fichita de trabajo que debes de realizar para poder completar tu actividad respecto a este tema. Espero que les haya gustado el video, chicas. Nos vemos en una próxima ocasión. Paz y bien con todas. Buen fin de semana.